Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel confesó todo y mencionó a Bar Baktas de una manera que nadie esperaba. Una entrevista que comenzó de forma tranquila terminó convirtiéndose en una de las más comentadas del año. La actriz, visiblemente emocionada pero firme, reveló detalles de su historia con Bar que dejaron a todos sin aliento. No fue una historia común. Fue un terremoto emocional en mi vida. Bar fue, sin duda, la página más bonita, pero también la más dolorosa, declaró Yamur, mirando fijamente a la periodista que la entrevistaba. Sus palabras no tardaron en viralizarse en redes sociales y provocar miles de comentarios. Nadie esperaba que hablara con tanta claridad y sentimiento. La entrevista tuvo lugar durante una rueda de prensa en Estambul, donde Yamur presentaba su nuevo proyecto. Todo iba según lo planeado hasta que una pregunta cambió el tono de la conversación. ¿Tienes algo que decir sobre lo que viviste con Bar Baktas?, preguntó una periodista del fondo. El silencio fue total por unos segundos. Yamur sonrió, respiró profundo y respondió: no suelo hablar del pasado, pero creo que algunos silencios se malinterpretan. Bar fue alguien que llegó a mi vida con una intensidad que no esperaba. Me hizo reír, me hizo soñar y también me hizo llorar. No me arrepiento de nada, pero tampoco olvidaré lo que dolió. La declaración causó revuelo. Las redes sociales se llenaron de teorías, clips editados con música melancólica y mensajes de apoyo. Algunos fans incluso compartieron fotos antiguas de la pareja, alimentando los rumores de una posible reconciliación o de que aún quedaban sentimientos sin resolver. Lo que más llamó la atención fue cuando Yamur confesó: hay noches en las que aún reviso los mensajes antiguos. No porque quiera volver, sino porque me gusta recordar quién fui cuando estaba con él. A veces, el amor no es suficiente para sostener una historia. Y está bien aceptarlo. La periodista, visiblemente sorprendida por la sinceridad, le preguntó si se arrepentía de haber amado a Bar. La respuesta de Yamur fue contundente: nunca. Amar a Bar fue una de las decisiones más valientes que tomé. Pero también aprendí que el amor no siempre gana. A veces, amar es soltar. Y eso fue lo que hice. El impacto de estas palabras fue inmediato. Los titulares no tardaron en aparecer: Yamur Yüksel rompe el silencio sobre Bar Baktas, el amor que dejó huella, Yamur habla sin filtros o Bar fue mi mejor y peor historia. Muchos se preguntan ahora cómo responderá Bar ante tales declaraciones. Él, por el momento, ha mantenido silencio. Unas horas después de que la entrevista saliera al aire, Yamur publicó en sus redes una imagen con una frase que alimentó más las especulaciones: a veces, el corazón guarda secretos que la boca no se atreve a contar. Nadie sabe si era una indirecta para Bar o simplemente una reflexión personal. Mientras tanto, los fans están divididos. Algunos piden una segunda oportunidad entre ambos, mientras que otros aplauden la valentía de Yamur al hablar desde el dolor con tanta madurez. Pero la historia no terminó ahí. Días después, mientras asistía a una cena benéfica organizada por una fundación de apoyo a mujeres jóvenes en el mundo del arte, Yamur volvió a ser abordada por la prensa. Esta vez, no se mostró tan reservada. Aunque su equipo intentó mantener la atención centrada en el evento, la actriz dejó escapar una nueva frase que incendió otra vez las redes. Quizás el problema fue que creí que él también estaba listo para algo real, dijo mientras sonreía con melancolía. La frase, aunque breve, tenía un peso enorme. Las interpretaciones no tardaron en surgir. ¿Bar no estaba preparado para una relación seria? ¿Hubo una ruptura por inmadurez emocional? ¿Falta de compromiso? Las especulaciones crecieron aún más cuando algunos periodistas afirmaron haber visto a Bar en un restaurante de moda en Anta, en una conversación aparentemente tensa con su representante. Según testigos, su expresión era seria y en más de una ocasión mencionó el nombre de Yamur. Aunque él sigue sin hacer declaraciones oficiales, los rumores indican que estaría preparando una entrevista para dar su versión de los hechos.
Mientras tanto, los medios turcos y los portales internacionales de entretenimiento ya comenzaron a reconstruir la cronología de esta relación, desde los primeros rodajes donde nació la química entre ambos, hasta los viajes compartidos, las miradas cómplices en eventos y las súbitas desapariciones en redes que muchos interpretaron como señales de crisis. Una fuente cercana al círculo de Bar filtró recientemente que él aún guarda una carta escrita por Yağmur, entregada en uno de los momentos más delicados de la relación. En esa carta ella le agradecía por enseñarle que amar también era atreverse a perder, reveló el informante. La existencia de esta carta ha sido discutida durante años entre los fans, pero nunca confirmada, hasta ahora. Ante esta nueva oleada de información, los fanáticos comenzaron a buscar pistas en los perfiles oficiales de ambos. Una imagen antigua de Bar, publicada hace meses, con la descripción "Algunas decisiones duelen, pero sanan", volvió a viralizarse, interpretada como un mensaje encriptado sobre su ruptura. Por otro lado, Yağmur compartió hace solo unas horas un pequeño video en sus historias de Instagram, donde se la ve caminando por un bosque y de fondo se escucha una canción con una letra que no pasó desapercibida. No te necesito, pero aún te echo de menos. La elección de ese fragmento reavivó nuevamente las preguntas. Una reportera de una revista digital logró preguntarle directamente si el mensaje era para Bar. Su respuesta fue enigmática pero clara: a veces no hablamos para proteger, no para negar. El silencio también puede ser un acto de amor. Lo que sí es evidente es que esta historia sigue latiendo en los corazones de quienes la siguieron desde el principio. La conexión entre ambos artistas fue tan real y profunda que es imposible no preguntarse si aún hay algo más por vivir, o si simplemente estamos siendo testigos del cierre definitivo de un capítulo que marcó a ambos. Yağmur, por su parte, finalizó su más reciente aparición pública diciendo una frase que dejó a todos reflexionando. Si tuviera que elegir entre volver al pasado con él o seguir hacia adelante sola, elegiría crecer. Porque a veces amar también es aprender a irse. Y aunque las respuestas definitivas aún no llegan, el público ya tomó partido. Algunos esperan con ansias el próximo movimiento de Bar, otros sienten que Yağmur ha dado el cierre que su corazón necesitaba. Sea como sea, lo que está claro es que esta historia no ha dicho su última palabra. ¿Y tú, qué opinas ahora que sabes todo esto? ¿Crees que Bar debería responder públicamente o es mejor que deje el pasado en paz? ¿Piensas que esta historia merece un nuevo comienzo o ya tuvo su final perfecto? Déjanos tu comentario y no olvides activar las notificaciones para seguir cada nuevo capítulo de esta historia que, sin duda, ya forma parte de los romances más recordados del espectáculo. Hasta la próxima. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Yağmur aún siente algo por Bar? ¿Te gustaría verlos juntos otra vez o crees que es mejor que cada uno siga su camino? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más noticias como esta.